En América hubo imperios enteros que cayeron en cuestión de años. Los aztecas, derrotados en menos de 2. Los incas, conquistados en apenas una década. Pero en el extremo austral del continente, ocurrió algo que desconcertó a cronistas, militares y reyes. Un pueblo cambió el curso de la historia. Los mapuche no solo resistieron al imperio español durante casi 3 siglos, obligaron a la mismísima corona a negociar con ellos, a firmar tratados y a reconocerlos como una nación soberana. Un pueblo que tomó del invasor aquello que necesitaba: el caballo, el acero, la pólvora, y lo transformó en una fuerza imposible de someter. La verdadera pregunta es: ¿cómo lo lograron? ¿Por qué, entre todos los pueblos que enfrentaron la conquista, solo ellos consiguieron mantenerse libres durante siglos? Bienvenido a Guerreros del Tiempo. Aquí las leyendas vuelven a respirar. Aquí la historia ruge con fuerza. Suscríbete y únete a quienes siempre recuerdan lo que otros intentaron borrar. La versión oficial que escuchamos en la escuela fue escrita desde la mirada de quienes impusieron sus armas y su religión. En ese relato, los mapuche fueron retratados como rebeldes salvajes, como un obstáculo para la civilización. Pero ese discurso colonial ocultó una realidad mucho más compleja. Los mapuche eran una sociedad profundamente organizada. Su territorio, el Gualmapo, estaba compuesto por Lof, comunidades guiadas por los loncos, sus líderes políticos y militares. Junto a ellos estaban las machis, autoridades espirituales capaces de interpretar sueños, sanar enfermedades y mediar entre el mundo visible y el invisible. No vivían aislados ni perdidos en los bosques. Tenían agricultura avanzada, redes de intercambio y un sistema político basado en el consenso. Su mundo giraba alrededor del equilibrio. La tierra, el agua, los bosques, todo tenía espíritu, todo tenía dueño, todo debía respetarse. Ese vínculo espiritual sería parte fundamental de su fuerza en tiempos de guerra. El escritor Pedro Cayuqueo, en su obra sobre la historia secreta mapuche, explica que este pueblo no fue derrotado como tantos otros. Al contrario, logró sentar a la corona española frente a ellos como iguales, en parlamentos que funcionaron como verdaderos tratados internacionales. Una verdad incómoda, y por eso, borrada durante siglos. Pero antes de que los conquistadores llegaran, ¿quiénes eran realmente los mapuche? Mucho antes de la irrupción europea, los mapuche ya ocupaban un amplio territorio que abarcaba el sur de Chile y sectores de la actual Argentina. Construían rucas resistentes a las lluvias, cultivaban maíz, papa, porotos y quinoa, y complementaban su dieta con caza, pesca y recolección. El Lof era la unidad social fundamental, un conjunto de familias unidas por parentesco, alianza y territorio. Los loncos no gobernaban como reyes. Su autoridad dependía de la confianza de su gente, y las machis mantenían viva la espiritualidad, con ceremonias que buscaban armonizar el mundo humano con el espiritual. Su economía era dinámica. Intercambiaban productos, herramientas, pieles y alimentos con otras comunidades, creando una red económica que evitaba hambrunas y fortalecía vínculos políticos. Pero lo más poderoso de su identidad era su manera de entender el mundo. Creían en los Nejeyen, espíritus protectores de los ríos, volcanes, bosques y animales. La naturaleza no era un recurso, era una presencia viva. Esa visión holística sería clave para entender cómo pudieron resistir la conquista durante tanto tiempo. Porque para los mapuche, defender el territorio no era solo un deber militar, era un deber espiritual. Cuando los españoles avanzaron hacia el sur, liderados por Pedro de Valdivia, desde 1541, esperaban encontrar pueblos fáciles de someter. Pero al cruzar el Biobío, se toparon con algo que jamás habían enfrentado: una resistencia organizada, silenciosa y profundamente conectada con su entorno.
Los mapuche no respondían como aztecas o incas, que lucharon en batallas masivas de campo abierto. Ellos dictaban las reglas, emboscaban, se ocultaban, atacaban cuando el terreno los favorecía. Conocían cada río, cada bosque, cada quebrada. En 1553, en un episodio que marcó un antes y un después, los mapuche destruyeron el ejército de Valdivia. Ese día, la corona española comprendió que estaba frente a un enemigo imposible de subestimar. La clave de la resistencia mapuche puede resumirse en una palabra: adaptación. Mientras otros pueblos fueron aplastados por tecnologías desconocidas, los mapuche hicieron exactamente lo contrario. Aprendieron del enemigo. Al principio, el caballo europeo fue visto como un monstruo, pero en cuestión de décadas, los mapuche no solo lo dominaban, habían formado una de las caballerías más rápidas, ágiles y temidas de América. Su forma de montar era distinta. Iba pegada al animal, veloz, precisa, capaz de girar en espacios estrechos. Convertían la geografía del sur, bosques, valles, humedales, en un arma devastadora. También absorbieron la tecnología militar española. Primero temieron los mosquetes, luego los adquirieron mediante comercio o botín, y más tarde aprendieron a repararlos y utilizarlos estratégicamente. La metalurgia mapuche evolucionó de forma sorprendente. Forjaron lanzas resistentes, cuchillos afilados, puntas endurecidas y hasta piezas de artillería ligera. Pero el mayor cambio nació con Lautaro. Aquel joven capturado por Valdivia aprendió el arte de la guerra española desde adentro. Cuando escapó, transformó ese conocimiento en tácticas que jamás habían sido vistas en América. Ataques relámpago, movimientos envolventes, uso de caballería capturada y estrategias propias de ejércitos profesionales europeos. Con apenas 20 años, Lautaro hizo temblar a un imperio. Tras él, surgieron figuras igualmente imponentes. Caupolicán, símbolo de fuerza y resistencia. Elegido Toki después de una prueba física legendaria, se transformó en el corazón de la lucha. Y en un mundo dominado por hombres, emergió Yanequeo, una lideresa que tomó las armas después de la muerte de su esposo y dirigió ofensivas que hicieron retroceder a los españoles. La guerra de Araucos había comenzado y duraría casi 3 siglos. Los mapuche hicieron algo que ningún otro pueblo originario del continente logró. Convirtieron la diplomacia en un arma. Los españoles, incapaces de derrotarlos ni con caballería, ni con pólvora, ni con campañas devastadoras, tuvieron que aceptar lo impensable: negociar. Así nacieron los parlamentos, reuniones formales que funcionaban como tratados entre dos naciones. Hubo banquetes, rituales simbólicos, intercambios de regalos y compromisos por escrito. El más trascendental ocurrió en 1641, el Parlamento de Quilín. Ese día, la corona española, la mayor potencia del continente, reconoció oficialmente que al sur del río Biobío existía una nación libre, el pueblo mapuche. Esto no ocurrió en ningún otro lugar de América. A través de estos parlamentos, aseguraron décadas sin invasiones, conservaron territorios y demostraron al mundo que su poder no se limitaba al campo de batalla. Pero los parlamentos fueron solo una parte de su éxito. Los mapuches se convirtieron también en una fuerza económica. Integraron redes de comercio que abarcaban cientos de kilómetros. Intercambiaban ganado, textiles, herramientas, armas e incluso pólvora. Era una sociedad adaptable, móvil, inteligente, una sociedad que aprovechaba cada oportunidad para fortalecerse y que convertía cada nuevo recurso en una ventaja estratégica. Por eso, cuando comparamos la resistencia mapuche con la historia general de la conquista, su hazaña brilla como un caso único en el mundo. ¿Qué pasó cuando cayó el Imperio Español? Cuando llegaron las repúblicas de Chile y Argentina en el siglo XIX, los mapuche aún eran reconocidos como nación independiente.
Durante casi 300 años habían mantenido su soberanía mediante guerra, diplomacia y adaptación. Pero los nuevos estados tenían una mentalidad distinta. Querían expandir su frontera interna y consolidar su control territorial. Así comenzaron las campañas de ocupación, la pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto en Argentina. Fueron procesos duros y sistemáticos. Muchos mapuche fueron desplazados y sus tierras arrebatadas. Sin embargo, no desaparecieron. Su identidad resistió incluso cuando su territorio se redujo. Transfirieron su lengua, su espiritualidad y su memoria de generación en generación. Y en el siglo XX comenzó un resurgir cultural. La lengua mapuzungún volvió a enseñarse. La bandera mapuche se convirtió en un símbolo de orgullo. Y organizaciones políticas y culturales exigieron derechos, reconocimiento y educación intercultural. Hoy, la resistencia mapuche sigue viva, pero transformada. Ya no se expresa con lanzas ni caballos, sino con procesos legales, debates públicos, recuperación cultural y defensa del territorio. Después de siglos de batallas, emboscadas y tratados, una verdad queda clara. Los mapuches son un pueblo indomable, un pueblo que resistió a imperios, repúblicas y al paso del tiempo. Un pueblo cuya historia desafía cualquier narrativa colonial y cuya identidad sigue brillando en el presente.